vamos a ver el tema de sistema de fuerzas concurrentes en el plano. Sabemos ya que el plano está formado por los ejes X y Y, y son concurrentes porque todas las fuerzas, en este caso 4, parten del mismo punto, es decir, concurren en el punto 0, o sea, el punto de unión de los ejes X y Y. Nos piden, en este caso, obtener del sistema la fuerza resultante y su dirección. Para ello vamos a elaborar una tabla como sigue, que se muestra. Esta tabla consiste de 6 renglones y 4 columnas. En el primer renglón vamos a poner primero, en la primera columna, la fuerza. Después vamos a colocar la magnitud en newtons de cada una de las fuerzas en la segunda columna. En la tercera columna vamos a colocar el resultado de cada una de las fuerzas proyectada al eje X, en este caso. Y en la cuarta columna vamos a poner la componente de cada una de las fuerzas proyectada en el eje Y, y desde luego en newtons también. Y finalmente, en el último renglón, en la tercera columna, va a ser la suma algebraica de los resultados obtenidos en cada uno de las proyecciones de la fuerza, en este caso en el eje X, y su resultado, es decir, la suma algebraica final. Esa va a ser la resultante en el eje X. Después, en la cuarta columna y en el último renglón, va a ser también la suma algebraica de los componentes de cada una de las fuerzas en el eje Y. Entonces, ¿cómo obtenemos la componente de la fuerza F1 en el eje X? Bueno, pues multiplicando su valor total, que es 150 newtons, y su proyección es en el eje X, en este caso el eje X, viendo como un triángulo rectángulo a las componentes, es adyacente al ángulo de 30 grados. Por tanto, usamos el coseno de 30 grados. Y eso nos da un resultado de 129.9 newtons. Ustedes irán comprobando cada uno de los resultados, por favor, con su calculadora. Obtenemos la componente en el eje Y. En el eje Y tenemos la proyección como un cateto opuesto al ángulo de 30 grados, es decir, el ángulo conocido que nos dan de dato. Entonces usamos la función seno y eso nos lleva a 75 newtons. Como ven ustedes, las proyecciones serán positivas porque en el eje X apunta hacia la derecha y en el eje Y apunta hacia arriba la componente o las componentes. En la fuerza F2, que vale 80 newtons, vamos a usar para la proyección en el eje X el seno de 20 grados, porque vean ustedes que ahora el eje X es opuesto al ángulo conocido, que es de 20 grados. Y por esa razón usamos la función seno. Y vean ustedes que su proyección en el eje X apunta hacia la izquierda, de acuerdo a la flecha de la fuerza original. Entonces, el signo de su sentido es menos y el resultado es 27.4 newtons. Pasamos al eje Y.
El eje Y, como ven ustedes, su componente apunta hacia arriba y es adyacente al ángulo conocido, en este caso 20 grados. Al ser adyacente, usamos la función coseno. Que quede muy bien claro eso. 80 por el coseno de 20 grados nos da 75.2 newtons. Ustedes están comprobando con su calculadora cada uno de los resultados. En F3, pues ya de antemano vemos que se proyecta íntegra en el eje Y hacia abajo. Entonces no tiene componente en el eje X. No existe componente. Entonces su resultado en el eje X es 0 newtons. Pero ponemos de todos modos la función coseno de 90 grados porque está formando con el eje X 90 grados. Coseno de 90 grados es 0. Entonces 0 por 110 pues resulta 0. Después usamos la fuerza de 110 con el seno de 90 grados, que es lo que se está proyectando en el eje Y eso nos lleva a un resultado. Seno de 90 grados es 1. Entonces 1 por 110 es 110 newtons el resultado, pero con signo negativo porque está apuntando hacia abajo, ¿no? Bien, pasamos finalmente a la fuerza 4, que vale 100 newtons. 100 newtons para el eje X serán multiplicados por el coseno de 15 grados, porque el eje X en este caso es adyacente al ángulo que nos dan de dato, que es de 15 grados. Eso nos resulta en 96.6 newtons. Y pasamos finalmente a la columna del eje Y, y ahí vamos a usar la función seno, porque el eje Y es opuesto al ángulo que nos dan de dato, que es, ya dijimos, 15 grados. Por tanto, usamos la función seno. 100 por el seno de 15 grados da 75.9 newtons. ¿Por qué menos? Porque su componente en el eje Y va a apuntar hacia abajo, de acuerdo a la flecha de la fuerza original, es decir, a su sentido. Para obtener las componentes correspondientes a cada eje,